Hola, ¿cómo les va? Antes de presentar a nuestra invitada, pretendo atraer la atención de las personas que nos miran, leyendo un principio que sería muy saludable recordar. La donación de sangre debe constituirse en un acto solidario, cívico, responsable y habitual. Lo repito, la donación de sangre debe constituirse en un acto solidario, cívico, responsable y habitual. Ahora sí, para que lo que acabo de leer cobre sentido, voy a agradecer la presencia de nuestra invitada, Emilce Ganza, responsable de promoción del Banco de Sangre Garrahan. Gracias, Emilce, por venir. No, gracias a ustedes. Me parece importante para iniciar, a riesgo de ser obvios, que comencemos por definir qué es la sangre. Bien, bueno, la sangre es un tejido vital, obviamente fundamental para la vida. Está compuesta por distintas células que tienen capacidades o que favorecen el funcionamiento de la vida, ¿sí? Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y el alimento a todo el organismo, las plaquetas que favorecen la coagulación o participan de la coagulación, permitiendo que ante una herida o ante una, ante una herida, la posibilidad de que el organismo cicatrice esa herida, y además también el plasma, que tiene factores de coagulación y un montón de elementos fundamentales para la vida. Y como tal es un tejido que no tiene sustitutos. Cuando un paciente lo requiere, no hay ningún elemento que lo pueda reemplazar con las mismas características y funciones que tiene. El 9 de noviembre de 1914 tiene particular significación para la donación de sangre. ¿Por qué no nos contás qué ocurrió ese día en el Hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires? Bien, sí, el 9 de noviembre es tan importante para la medicina transfusional porque el doctor Agote, un médico argentino, descubrió que colocándole a la sangre citrato de sodio, esta se podía mantener fuera del organismo con las mismas propiedades. Como para recordar, seguramente la gente que es más grande recuerda que antes la donación de sangre se hacía desde el donante al paciente en el mismo momento, ¿sí? Donante y paciente estaban conectados y la sangre se transfundía inmediatamente. ¿Por qué? Porque una vez que estaba fuera del organismo, la sangre se coagulaba y ya no podía ser transfundida. Con el descubrimiento del doctor Agote surgen los bancos de sangre. Esa sangre que se extrae a los donantes se conserva en frascos con este citrato y puede ser conservada durante un tiempo y posible de transfundir sin necesidad de que el donante y el paciente estén juntos. Esto revolucionó la medicina transfusional y fue justo en el contexto de la Guerra Mundial. Entonces, bueno, había muchos pacientes que requerían transfusiones y esa sangre, con la creación de los bancos de sangre se pudo abastecer esa demanda. Así que realmente es un hecho muy importante y de hecho hace unos años fue declarado el Día Nacional del Donante de Sangre y es una fecha para nosotros importante para conmemorar ese hecho y fundamentalmente reconocer a los donantes voluntarios que nos permiten poder tratar y atender a nuestros pacientes.
¿Y cuál es en la actualidad el sistema para la donación de sangre en la Argentina y cómo es en los países con sistemas diferentes? Bien, en nuestro país la mayoría de las personas que se acerca a donar sangre lo hace siempre solicitado por un familiar o por una institución de salud. En ese caso nosotros siempre decimos que hoy la responsabilidad de que los bancos estén abastecidos recae fundamentalmente en la familia y los amigos de los pacientes. ¿Esto qué hace? Que tengamos no un abastecimiento como deberíamos tener, que trabajemos, digamos, siempre ante la urgencia y ante la necesidad, preocupados de poder tener sangre suficiente para los pacientes, y además disminuye la seguridad de la sangre. ¿Por qué? Porque una persona que va a donar presionada muchas veces no es un donante seguro, ¿sí? Cumple con el requisito, pero muchas veces no está apto o no reúne las condiciones de seguridad para el paciente que va a recibir esa transfusión. Las últimas estadísticas del Ministerio nos dicen que más o menos el 65% de la gente dona por reposición, le llamamos nosotros, digamos, son familiares que reponen sangre a los bancos, y solo el 35% de las personas que lo hacen en forma voluntaria, sin necesidad de que haya un paciente que lo requiera. Obviamente estos porcentajes son bajos, los últimos años se ha logrado concientizar un poco más, pero a lo que apuntamos es a 100% de donación voluntaria y poder quitarle a la familia el peso en una situación crítica como es tener a un paciente con problemas de salud, de que sea el responsable de abastecer el banco con la sangre que utiliza. En este punto vemos un poco lo que tenía que ver con este principio que leías al principio, que tiene que ver con que los pacientes tienen derecho a recibir sangre segura de manera oportuna, y que esto no debe ser en base a una presión, sino en base a un compromiso y a la responsabilidad de todos. Hoy es por el paciente que lo requiere, pero mañana cualquiera de nosotros puede estar en esa circunstancia y puede no tener familia, como en el caso de nuestros pacientes que son del interior y no tienen acá donantes para acercar. Así que bueno, el desafío es trabajar en ese punto, ¿no? En que toda la sociedad tome el compromiso de donar y de que los bancos tengan la sangre que necesitan. Acabas de hacer mención a porcentajes y estadísticas. La actividad en el Hospital Garrahan es de público conocimiento, pero tal vez no sean tan públicas las estadísticas que reflejan esa actividad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bien, bueno, el Hospital Garrahan es un hospital de alta complejidad, obviamente la comunidad lo conoce, sabe qué tipo de pacientes atiende. Todos estos pacientes tienen enfermedades de importancia, de mediana o alta complejidad. Atendemos más o menos 240.000 consultas ambulatorias en el hospital. Se realizan más de 9.000 cirugías de alta complejidad, son la mayoría. El banco de sangre transfunde más de 600 componentes sanguíneos semanalmente. La característica de un hospital de alta complejidad condiciona el funcionamiento de un banco de sangre porque son bancos de sangre que demandan muchas unidades para los pacientes. En nuestro caso atendemos casi el 50% de los pacientes oncológicos del país son derivados al Hospital Garrahan. La mayoría de los trasplantes se realizan en el hospital y todas esas cirugías y esos pacientes reciben transfusiones en forma periódica. No es una transfusión aislada, sino que tienen regímenes transfusionales complejos. Así que bueno, eso es lo que marca un poco el porqué del trabajo del Garrahan y por qué venimos difundiendo esto, porque a la familia nosotros atendemos, casi el 50% de los pacientes proviene del interior del país y del conurbano, por lo tanto son familias que está solo papá o mamá con el paciente y no tienen redes sociales ni familiares de donde poder traer los donantes. Así que nosotros en el 2011 tomamos la decisión de ya no pedirle más a la familia. De hecho, todas las familias de nuestros pacientes reciben la sangre que necesitan sin que nadie les exija o les pida que la devuelvan, ¿sí? Nosotros nos abastecemos 100% con donantes voluntarios y habituales. También te referiste, y ahora lo haces en otro sentido, a aquellos donantes que no lo hacen en forma voluntaria. Me veo entonces en la obligación de preguntarte qué se entiende por donante altruista, voluntario altruista de sangre, y cuáles son las características de estos donantes. Bueno, básicamente un donante voluntario es aquel que no tiene ninguna presión ni ninguna motivación extra para donar más que querer ayudar o responder a la necesidad de un paciente. Es el donante, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestras campañas móviles de donación. ¿Sí? Son convenios que hacemos con la comunidad en distintas instituciones, donde el Hospital Garrahan cuenta
esto que hoy estamos presentando, la necesidad que tiene, el compromiso que tiene con los pacientes, y le pedimos a la gente que done en forma regular y voluntaria sin necesidad de esperar que algún familiar lo requiera o que algún amigo se lo solicite. Es aquella persona que se acerca a un banco o a cualquiera de las campañas que los distintos bancos proponemos en la comunidad, dona sangre y queda comprometido a donar por lo menos 1 o 2 veces en el año, como para poder cubrir las necesidades a nivel nacional. Digo, ese es el donante más genuino y más responsable al cual nosotros queremos llegar. ¿De ahí la calificación de altruista también? Exactamente, digo, es alguien que va a donar sin esperar nada a cambio, más que la sensación y el bienestar de poder ayudar. No cumple con un requisito de una institución, no está motivado solo por donar sangre para su familiar, sino que sabe que hay muchos pacientes que requieren sangre, que él está disponible para hacerlo y no va motivado por ninguna otra situación. En nuestro país este sistema ha generado algunas cuestiones que realmente son preocupantes. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tuvimos casos de familias que no tenían los donantes y que hay gente que les ofrece donantes pagos, por ejemplo, que se les paga el día para que vayan a donar o se les da alguna compensación. Obviamente ese donante no va a ser 100% seguro en ese examen previo que se le hace para ver si su sangre está apta. Entonces, obviamente son donantes que ponen en riesgo al paciente que recibe esa sangre. Alguien que un día se levanta y tiene ganas de ayudar y se acerca al hospital sabiendo que va a tener que pasar por un examen físico, por una evaluación médica para ver si es donante, si sabe que no puede hacerlo por algún motivo, obviamente se autoexcluye y no va. Y si sabe que hoy no puede, pero que en 3 meses esa causa por la cual no pudo va a modificarse, va a ir él activamente a donar. Me siento casi como en una clase abierta. Te pregunto entonces, sí, ¿qué es el periodo de ventana? ¿O qué se entiende por periodo de ventana? Bueno, ese es un concepto fundamental que uno le explica a todos los donantes que vienen a donar. Cuando uno tiene una situación de riesgo, como puede ser hacerse un tatuaje en un lugar no habilitado, tener una relación sexual con una persona a la cual uno no conoce y no sabe, digamos, si es una persona segura, el virus puede ingresar al organismo, obviamente en enfermedades que se transmitan por sangre, como puede ser el HIV, Chagas, hepatitis, sífilis. Ese virus ingresa en el organismo y requiere de un tiempo para generar lo que nosotros llamamos las defensas o los anticuerpos. Si el donante viene a donar en ese periodo, todavía no es posible de detectarlo en el laboratorio. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si una persona tuvo una conducta de riesgo hace muy poquito, puede que nuestros exámenes de laboratorio den como que esa sangre es posible de transfundir y que recién cuando sea transfundida nos demos cuenta que estaba infectada. Por eso es que el donante voluntario es la única garantía para nosotros de que esa sangre es segura. No nos alcanza con los exámenes de laboratorio que hacemos, porque si el donante estuvo en un riesgo podría ser que no lo detectemos. Por eso es importante y recalcamos mucho que cuando uno vaya a donar realmente sea responsable de responder las preguntas que se le hacen, que no se sienta obligado, que done solo si sabe que esa sangre va a ayudar al paciente que lo recibe y no perjudicarlo. Llegamos a un tema que creo que es bastante complejo, el de los mitos que hay en todo este tipo de cuestión. Podemos describir aquellos que hacen referencia a donar en ayunas, o que el donante siente después o se siente débil. El de los tatuajes que vos mencionabas, en realidad el de los tatuajes creo que se vincula con uno que me quiero detener, que es muy importante, relevante, que es la posibilidad de contraer o de contagiarse una enfermedad. Bien. ¿Cómo podemos desmistificar esto? Bien, ese es un punto importante, digamos, es imposible que una persona que se acerca a donar sangre se pueda contagiar alguna enfermedad por donar. ¿Sí? Lo subrayamos, imposible. Imposible en cualquier banco donde concurran. ¿Por qué? Porque el sistema, digo, no se utilizan agujas descartables como para cualquier análisis de laboratorio, sino que lo que se utilizan son sistemas de bolsas y agujas que son un sistema cerrado, imposible de reutilizar, que se le va a abrir al donante por cada donación que haga en el momento y que es imposible que entre en contacto esa aguja con otra persona y que haya posibilidad de contagio. Sí, lo que puede haber es que el paciente que reciba esa sangre pueda sí contagiarse alguna enfermedad si ese donante no es sincero. Pero por donar no hay ninguna contraindicación para el donante, no hay ningún riesgo de adquirir ningún tipo de enfermedad. Los otros mitos que circulan, bueno, son, por ejemplo, donar en ayunas. La mayoría de la gente asume
que hay que ir a donar temprano a la mañana y que uno tiene que estar en ayunas, al igual que si se va a hacer un examen o un chequeo clínico. La realidad es que para donar preferentemente hay que desayunar antes, lo que uno desee. Nosotros no ponemos ningún tipo de restricción de alimentos y esto tiene que ver con favorecer o disminuir la mala prensa. Hay mucha gente que ha ido a donar, obviamente fue en ayunas, fue nervioso, porque hay un procedimiento, un pinchazo, y eso a uno siempre antes de la donación le genera un poquito de temor. Si uno no desayunó o dona sangre, lo más probable es que después de donar se sienta mal, que le baje la presión, que esté mareado. Si uno desayuna como desayunó habitualmente, va voluntariamente y tiene ganas de ayudar, eso hace que esa reacción no deseada en general no se produzca. Entonces es importante que uno vaya a donar, desayune como desayuna todas las mañanas, se puede acercar al banco, se puede donar por la tarde, se puede donar a la noche. Nosotros organizamos campañas fuera del hospital con horarios extendidos. Entonces lo importante es que uno vaya habiendo hecho vida normal antes y después de la donación también. Me sonrío, Emilce, porque, y esto se lo digo a la responsable de promoción del Banco de Sangre, ¿por qué no siempre las campañas describen los procedimientos para la donación? Desde lo personal, por haber donado alguna vez, es un acto muy sencillo. Sí, es un acto sencillo. Y esto que vos nos estás comentando no siempre es descripto. Creo que la sociedad necesitaría este tipo de descripción para perder miedo, porque digámoslo, en realidad existe un poquitito de miedo, esto que vos decías, el pinchazo. Tal cual, tal cual. Nosotros sabemos, obviamente, cuando uno difunde esto, nosotros nos pasa que presentamos estos programas de campañas de donación en empresas, por ejemplo, o en universidades, a donde vamos con un equipo móvil, y lo que nos pasa es que hay muchas maneras de colaborar o de ser solidarios. Sabemos que tenemos competencia, digamos, de otras acciones también para ayudar. Y sabemos que jugamos con una desventaja, que realmente hay un pinchazo y que a nadie le gusta que lo pinchen. A la mayoría de nosotros no nos gusta que nos hagan análisis. Y nosotros obviamente difundimos, es un pinchazo, es un segundo, es para un paciente que recibe muchos de esos pinchazos a lo largo de su tratamiento y que cada uno de nosotros tiene que evaluar si tiene ganas, digamos, de someterse a ese ratito de pinchazo como para poder ayudar a ese paciente. Y la realidad es que los que somos donantes habituales, después es imperceptible, digo, obviamente uno ya no tiene temor ni le genera ningún inconveniente. El procedimiento es sencillo, si bien tiene determinados pasos importantes, que es la entrevista médica confidencial, donde ahí nos van a preguntar antecedentes médicos, situaciones de riesgo. Si todo eso está en condiciones, recién ahí nos hacen un chequeo en el momento, donde nos van a controlar la presión, la temperatura, ver que estemos en buenas condiciones para donar, no solo para quien va a recibir, sino para nosotros mismos. El donante es una persona sana, tiene que venir, donar y retirarse en la misma condición de salud. Así que también somos muy cuidadosos de eso y recién después de todo ese examen previo se puede donar. La donación son más o menos 8 o 10 minutitos, no más, y después de donar uno se retira y puede hacer vida absolutamente normal, salvo que tenga un trabajo o una actividad de riesgo, como puede ser subirse a un andamio, digamos. En eso hay que tener la precaución de que pasen unas horas. Pero si no, yo puedo terminar de donar e ir a trabajar si soy administrativo, si digo cualquier tarea que yo haga la puedo hacer sin problema. Y esto tiene que ver con derribar el mito de que bueno, uno dona sangre y queda débil, uno dona sangre y tiene que tomarse el día en el trabajo porque ya no puede trabajar. Tiene que ver con esto, con acercarle a la gente la posibilidad de donar y que sea algo sencillo, que no nos cueste tanto hacerlo. Corregime, a ver si aprendí. No necesariamente tengo que ir en ayunas. No. Tampoco tiene por qué ser a la mañana. No, en nuestro banco hasta las 6 de la tarde pueden llegar. No hay ninguna posibilidad de que contraiga ningún otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Y me queda una duda. ¿Cómo sé yo cuando voy a donar sangre y esa sangre es considerada apta para una transfusión, que llega al paciente? ¿Cuál es el mecanismo que recorre? También, desde lo personal digo, a veces a uno le queda la duda porque donde le practican la extracción no siempre le dicen que la sangre es apta. Y sucede en infinidad de casos que los familiares de la persona enferma le preguntan, ¿fuiste a donar? O preguntan en el lugar, ¿vino tal paciente? ¿Cómo es ese circuito? ¿Cómo es ese recorrido? Bien, nosotros, bueno, hoy en el tal hospital... paciente, tal donante. Tal donante.
Nosotros hoy en el banco de sangre los donantes los ingresamos, obviamente con todos sus datos. Estamos obligados como banco de sangre a comunicar cualquier resultado o situación que surja de los exámenes de laboratorio a la persona. O sea que si la sangre no es apta o le detectamos algún tipo de enfermedad, estamos obligados a comunicarnos con ese donante y entregarle esa información. Si la sangre está en condiciones, el donante puede pasar por nuestro banco a retirar un certificado que dice que todos sus exámenes de laboratorio están bien, se le entrega a su grupo sanguíneo también por si no lo conoce. Eso lo puede retirar con su número de documento a las 24 o 48 horas de haber donado. Nosotros ya no pedimos donantes para un paciente dirigido, entonces no damos el comprobante que dice donó para tal paciente, sino que a cualquier persona que viene se le otorga un certificado por si tiene que presentar en su trabajo o en el lugar donde estudia. Digamos, tenemos sí una situación que tiene que ver con la confidencialidad. No podemos a un donante decirle para qué paciente se usó o cuándo se usó, pero obviamente si el donante no recibe ninguna notificación posterior de que algo surgió de su sangre, tiene que estar convencido de que esa sangre se va a utilizar y que está en condiciones, o ir a retirar su constancia, su certificación. Obviamente en otros bancos en general también se dan certificaciones si uno va a donar por algún paciente, y siempre todos los bancos están obligados a comunicar cualquier circunstancia que surja de esa sangre. Los sistemas de grupos sanguíneos más relevantes son el A, B, 0 y el RH. ¿Cómo se determina el grupo sanguíneo? Bueno, hay una prueba de una vez que la persona dona sangre, esa sangre pasa por distintos laboratorios. Uno de los laboratorios es el de inmunohematología, donde se hace grupo y factor sanguíneo, porque los pacientes deben recibir transfusiones de su mismo grupo y factor. Algunos grupos pueden recibir de otros como segunda alternativa, pero nosotros tratamos de priorizar que las transfusiones sean con el mismo grupo y factor. En nuestro hospital, los grupos, digamos, que más se utilizan o que es un poco más difícil de tener abastecimiento son los ceros, cero positivo y cero negativo. Son los que tienen más en nuestra población, por eso son grupos que se usan mucho. Y los otros grupos como el A, el AB, los utilizamos mucho para donación de plaquetas por aféresis, digamos, que es otra modalidad de donación que también pueden acercarse a donar. Y lo importante es, hay mucha gente que dice, no, mi grupo se usa poco, o no es necesario, o hay grupos más importantes, o hay grupos que se usan más. La realidad es que pacientes hay de todos los grupos sanguíneos, necesidad hay de donantes de todos los grupos sanguíneos, así que lo importante es que uno no se autoexcluya, siempre es necesario, puede haber momentos donde el banco esté mejor, entonces uno puede comunicarle, mira, hoy tengo de tu grupo y esta semana vengo bien, pero no te olvides, vení la semana que viene, el mes próximo, porque necesidad es constante y permanente, y los donantes son la única fuente de sangre para los pacientes. El banco no puede fabricarla, no podemos comprarla, no hay laboratorios que la sinteticen, entonces en ese punto el donante es el proveedor máximo del banco de sangre, de esa sangre para los pacientes, así que obviamente lo necesitamos y lo esperamos. Acabas de hacer mención a un término técnico, aféresis. Ayúdame con la definición. Bueno, ¿qué es aféresis? ¿Qué es transfusión o autotransfusión? Bien, el procedimiento de aféresis es un procedimiento de donación que habitualmente nosotros utilizamos para aquellos donantes que van a donar un componente de la sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas es un elemento fundamental de la sangre que participa de la coagulación. Los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados de médula, los pacientes quemados reciben transfusiones específicamente de plaquetas. Esta modalidad de donación lo que nos permite es un mayor aprovechamiento de la donación que va a hacer ese donante. Si yo de una bolsa de sangre, de una donación común, obtengo una unidad de plaquetas, de un procedimiento de aféresis puedo obtener del mismo donante hasta 20 o 25 unidades de plaquetas. Entonces me es mucho más eficiente, digamos, conectar a un donante a este procedimiento de aféresis y extraerle esa cantidad de plaquetas que después voy a poder transfundirle a un paciente, siempre plaquetas de ese mismo donante. Si yo a un paciente le hago una transfusión de 5 unidades de plaquetas, si le paso de 5 donantes distintos, son 5 riesgos que conlleva esa transfusión. Si un donante me donó 25, yo le voy a pasar un día 5 de ese donante, al día siguiente otras 5 de ese mismo donante, y disminuyo notablemente el riesgo. El procedimiento es un poquito más largo, es con un separador celular que es similar a lo que son las máquinas de diálisis.
donde el donante va a estar conectado, la sangre sale, ingresa a esa máquina y la máquina solo toma las plaquetas y devuelve los demás componentes que son los glóbulos rojos y el plasma, y lo que vamos a obtener son solo plaquetas. Este procedimiento dura más o menos 2 horas, es más largo que el de donación tradicional, pero a su vez es más inocuo para el organismo porque uno podría donar plaquetas cada 72 horas sin que eso le traiga a una persona ningún perjuicio. Entonces nosotros tenemos donantes habituales de plaquetas que vienen a donar quincenalmente durante el año en forma reiterada y nosotros tenemos un abastecimiento de plaquetas gracias a ellos. Te sorprendiste porque se me cayó la cucaracha. En realidad me están desconectando, nos están bien. echando. Ya nos están echando. Termina el programa. Muy bien. ¿Estuviste cómoda? Sí, sí, sí. Una vez más, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Buena y larga vida para todos.